métrico y un modelo multicriterio en el valor de inmuebles en el barrio Pontevedra de Bogotá. Queda con ustedes entonces Norma. Bueno, el ingeniero Luis Alberto Bernales Gachán es ingeniero civil de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado, tasador de bienes inmuebles urbanos de Soitave del 2011, especialista en métodos y técnicos de valoración en la Universidad Politécnica de Valencia, España, en el 2016. Especialización en gerencia de proyectos en curso, Universidad Católica Andrés Bello, UCAP, premio a la mejor ponencia en el 14º Congreso Venezolano de Evaluación en Margarita en el 2013. Actualmente reside en Bogotá, donde se encuentra en proceso de certificación para ejercer como tasador ante el Registro Nacional de Evaluadores de Colombia. Bienvenido. Buenas tardes. Primeramente quisiera decir que es un honor estar aquí frente a tantas grandes ligas y pues lo único que provoca es ir intentando para alcanzarlo, ¿no? ¿Cuál es la razón por la que estoy acá? El mismo problemita de siempre. Si usted le encarga un avalúo en Bellomonte, relajado, hay información, puede ir al registro, el registro es accesible, etc. Y si lo mandan al pueblo que decía José García Pereira, San Carlos de Atabapo, ese mismo, San Fernando de Atabapo, ahí no se consigue, pero es que ni nada. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Rechazamos el avalúo? ¿No lo hacemos? ¿No las inventamos? ¿Qué hacemos? Esta ponencia trata de simular dos escenarios donde queremos ver un escenario en el mismo barrio, un escenario donde haya mucha información y ver qué método puedes aplicar y qué método podemos utilizar si no lo hay. Entonces, este experimento se hizo en el sector o el barrio, donde uno está el hecho que un poco el barrio Pontevedra es una urbanización, un sector de la ciudad de Bogotá. ¿Por qué se eligió ese sector? Fácil, yo vivía ahí, no hay ningún problema. Puede haberse hecho en cualquier sitio. Entonces, primeramente vamos a conocer un poquito este sector. Como saben, Bogotá está más o menos en la parte noroccidental de la ciudad. Este sector está delimitado por la avenida Boyacá, la calle 80, calle 116 y la calle 70. Aquí está una vista más o menos en Google Earth, donde este sector en particular se divide más o menos en tres sectores bien definidos. El primero, este azulito, donde hay solamente edificios altos, de más de 15 pisos. Este segundo, y de data no mayor a, perdón, de edad de la construcción no mayor a 12, 15 años. Este segundo sector es un sector un poquito más antiguo, de las primeras, bueno, no de las primeras construcciones, pero donde se inició la transformación del sector, que se constituye por edificios de 5 pisos, ya de 16 a 30 años más o menos. Y ya más hacia atrás, sector de puras casas, que fue como se inició el barrio Pontevedra. Una de las amenidades o de los atractivos que tiene este sector es el centro comercial Titán Plaza. Un apoyo también es esto que está acá, que es el Jumbo, que es un supermercado súper grande. Y dos paradas o paraderos de Transmilenio, del sistema de transporte masivo de Bogotá. Aquí podemos ver un poquito, si lo pueden ver, cómo son más o menos los edificios, bastante altos, de más de 15 pisos, algunos tienen 20. Ya más atrás, los de no pasan de 5 pisos y ya luego vienen las casas. Vamos a conocer, vamos a ver cómo es ese barrio. Este es el centro comercial Titán Plaza, ¿verdad? El sector donde están los edificios altos de reciente data, vamos a decirlo así, ¿verdad? Los edificios un poco más antiguos y la parte de las casas. Bastante chévere el barrecito. Ok.
¿qué nos proponemos? Queremos aplicar un modelo econométrico en el caso que tengamos mucha información. Y cuando no tengamos, vamos a aplicar un método o una herramienta que en los últimos años se está llevando a cabo en muchísimos países, llámese pues de la Hispanoamérica, España y Latinoamérica, que es el modelo multicriterio. Y a lo largo del trabajo vamos a desarrollar esos 6 puntos. El modelo econométrico, el que todos conocemos, el que todos somos unos linces ya, no me voy a detener mucho, voy a explicar algunos detallitos de la regresión que se hizo. Aplicamos un modelo de regresión múltiple. Esta es la ecuación general. Los datos comparables. En países como Colombia y Chile, ya lo comentaron antes, se utilizan mucho las ofertas. No hay posibilidad de utilizar, al menos en Colombia, información de registro por lo clasificado y lo difícil que es el acceso a esa información. Por lo que en ese sector en específico se levantaron 112 comparables de ofertas extraídas de uno de los portales más importantes en el rubro inmobiliario de Colombia. Acá tenemos en el punto azul el Titán Plaza, que ya vamos a ver por qué está allí y por qué lo vamos a tener en cuenta, y el punto magenta, uno de los paraderos que vamos a decir que conecta o afecta más a ese barrio. Las variables que utilizamos. Pues cuando estaba haciendo este trabajo, simplemente por curiosidad, yo quería saber, oye, ¿cómo afecta el valor de los apartamentos en el área, en el número de habitaciones, el número de baños, garajes, edad y las distancias? Las distancias al centro comercial en Transmilenio. ¿Por qué? Porque puede ser, que suena lógico, que si mi inmueble está muy lejos del centro comercial valga menos, o viceversa, igual que en Transmilenio. Vamos a ver por qué, si eso ocurre. Hay una cosa muy interesante en estas 3 variables de habitaciones, baños y garajes y la edad. Estas pueden ser consideradas como valores numéricos y hay un tipo de variables que se llama variables ordinales o categóricas que intentan explicar estas variables de forma cualitativa o de una, vamos a decir, una condición que tiene él. Ya lo vamos a ver por qué. ¿Por qué? Ustedes han tratado de calcular o determinar si en una regresión lineal, la que sea, si ustedes aumentan en 1 el número de habitaciones o el número de baños o el número de garajes, ese apartamento va a incrementar el valor en el mismo vamos a decir, en el mismo diferencial. Creo que no sé si lo han hecho. Pero suena interesante hacerlo, porque muchas veces, sobre todo en la edad y en el número de habitaciones, nunca un apartamento, quito la palabra nunca, no muchas veces los apartamentos se incrementan el valor de la misma forma cuando se aumenta el número de habitaciones. De hecho, tenemos como, vamos a decirlo, un precepto de cada uno de nosotros que a la medida que un apartamento aumente de área, vale menos. Entonces más o menos por ahí va la cosa. Veamos. Este sector. Los apartamentos de este sector, ¿verdad? Se describen como... A ver, la mayoría de los apartamentos son de 3 habitaciones, de 2 baños y de garajes 1 y 2 en igual, más o menos, en igual cuantía. Este es el comportamiento de los precios en función de cada una de las variables de forma independiente. No quiere decir que yo voy a aplicar ahorita una recta aquí, o una recta allá, o una recta allá. Las habitaciones, vean que los precios evidentemente aumentan un poco porque, claro, son precios, no es precio unitario. Los baños igualmente, y garajes y distancia. Muy bien. Tipos de datos. Para hacer una regresión o en estadística, los datos se dividen en nominales, que son aquellos datos que definen una cualidad, pero no tienen, vamos a decir, un orden jerárquico uno sobre el otro. Por ejemplo, si usted tiene un apartamento o un inmueble que mira hacia el norte o que mira hacia el sur, da lo mismo porque nunca el norte es más importante que el sur o este sobre el oeste, a menos que haya una condición específica para ello.
En el caso de los datos ordinales ocurre lo mismo. También describe cualidades, pero en él sí tiene una escala jerárquica sobre él. Por ejemplo, un nivel de deficiente, regular, bueno y muy bueno. Y los datos numéricos que conocemos nosotros como número de habitaciones y distancia al centro, por ejemplo. ¿Qué ocurre? Para yo intentar estudiar ese incremento que yo les había hablado, de qué pasa si, cuánto vale el apartamento si yo aumento en una unidad el número de habitaciones. Yo tengo que hacer una transformación de los datos numéricos a dato ordinal. Ya este número, que era un numerito, 1, 2, 3, 4, lo voy a transformar en una cualidad. Y el apartamento va a tener una cualidad de 4 habitaciones, de 3 o de 2. Si existe o no existe, variable dicotómica. En el caso de los apartamentos de una habitación, como ven, no está considerado. Pero en este tipo de análisis, la variable que no se toma en cuenta, o la variable base, está considerada dentro de la constante. Ya lo vamos a ver más adelante. Para calcular el modelo de regresión de Pontevedra, utilizamos el software SPSS. Un software creado por IBM, que muchos de nosotros utilizamos, y que da resultados y pues apreciaciones increíbles. Todos los datos de Excel los pasamos a SPSS. Aquí están los valores numéricos como tal y los valores transformados. Fíjense que en el comparable número 1 yo tengo 3 habitaciones. Y fíjense que en habitación 2 es 0 porque no existe, no tiene esa cualidad. Habitación 3 es 1, existe esa cualidad. Y habitación 4, evidentemente, no existe esa cualidad. Y así sucesivamente con las demás variables. Con las variables de baños, de garajes. Y algo interesante también, que el portal de donde se extrajeron los datos no te indica de una vez la edad del edificio, sino que te lo expresa en rangos. Entonces, para yo introducir un rango, tengo que también darle un tratamiento de cualidad a ese dato. Por ejemplo, si el comparable 1, en este caso, me dice el portal inmobiliario, mire, ese apartamento está en el rango de 1 a 8 años, pues mira, yo tengo que darle condición 1 de que existe en 1 a 8 años y 0 para el resto de ellas. Hacemos el procedimiento del programa en la parte de regresión lineal, múltiple, ponemos las variables que estamos considerando en un principio. Y una cosa súper importante que tiene este programa, tiene el método stepwise o paso a paso. ¿Qué me hace SPSS? Me va calculando, como su nombre lo indica, paso a paso la regresión y va desechando las variables que no me aportan valor o que más bien le meten ruido para aumentarme ese R cuadrado que nosotros no queremos que nos dé un R cuadrado falso o ficticio. Pues ese stepwise o paso a paso nos ayuda para ello. Y aquí la parte resultante de una de las partes del resultado de este modelo. Fíjense, miren qué interesante, que da un R cuadrado ajustado de 0,86. Súper perfecto. Es obvio, es un barrio, es un barrecito, es un sector donde los datos son bastante homogéneos. Yo, sinceramente, no tenía idea de que eran tan homogéneos y me sorprendió que lo fueran. Aun cuando tenemos tanta diversidad de inmuebles como les dije, tenemos casas, tenemos apartamentos viejos, apartamentos nuevos, altos, bajitos, etc. Ahora bien, bueno, y aquí están viendo cómo él va haciendo ese paso a paso. El primero empieza con el modelo 1, modelo 2, no le gustó, el modelo 3, modelo 4, hasta que llegó al 6, hasta el 5, y ese es el definitivo. Aquí están las corridas de los 5 modelos que él hace. Yo me imagino que esto no lo ven. No importa, ya lo ponemos un poquito más grande. Entonces fíjense lo siguiente. Al yo haber cambiado, ojo, yo fui a cada uno de los edificios en estudio y le pregunté a la junta de condominio, al conserje, ¿cuántos años tiene este edificio? Y lo escribí en uno de los análisis para ver más o menos cómo van los valores.
pero no era real, porque una persona inclusive en el mismo edificio me dijo que tenía 20 años y otra persona me dijo que tenía 35, entonces eso no era muy confiable. Más confiable era que el mismo corredor que puso en la oferta el rango, pues me pareció mejor estudiar. Entonces, concha, qué lástima, no sé si pueden apagar una luz acá arriba para que se vea este número que es súper importante. Fíjense, el área, ¿verdad? El área, a medida que yo incremente 1 metro cuadrado, vamos a decir, el metro cuadrado, el valor del metro cuadrado, solo él, vale 3.800.000 pesos. Ahí tenemos un dato. Pero ¿qué pasa aquí con las variables de edad? Fíjense que tengo las tres condiciones de edad. En ese barrio en específico, y yo como tasador y como residente se palpa así, fíjense que en el rango de 1 a 8 años y de 9 a 15, el valor se decrece casi igual. ¿En cuánto? 52 millones. Uno 52 millones y otro 50. Si yo tuviese un apartamento de 1 a 8, pues decrece en 50 millones. Con respecto a uno nuevo, recuerden que nosotros no incluimos la variable del nuevo. Esto es respecto al nuevo. Decrece en 52 millones y el 9 a 15. ¿Por qué? Porque justamente esos apartamentos que ustedes vieron en la primera parte, los altos, se confunden en la edad. De verdad, usted, por ejemplo, yo vivía en uno que pensaba que tenía apenas 6 años y tenía 9. Entonces, esa percepción, el mercado lo está considerando y está demostrado en este modelo. Y fíjense cómo los más viejos decrecen en 100 millones de pesos, o sea, el doble de los más recientes. O sea, que está tomando en cuenta la variable de edad en ese sentido. Algo súper interesante, fíjense que nosotros hablamos al principio que queríamos comparar la variable de distancia al Titán Plaza, que es el centro comercial, y la distancia al Transmilenio. ¿Por qué no aparece aquí? Porque en el análisis dio que había multicolonialidad entre ellas dos. ¿Por qué? Hay un aspecto geográfico de esto, que si ustedes se dieron cuenta, la parada de Transmilenio está justo al lado del centro comercial. Entonces, evidentemente, cuando yo mido la distancia de un apartamento al centro comercial, ¿verdad? Lo que me va a aumentar al paradero son 50 metros. Entonces, evidentemente, una variable aumenta con respecto a la otra de más o menos el mismo valor. Y obviamente, para el programa, ojo, aquí no hay mano del tasador, no hay subjetividad, no hay nada, eso es número. Pero el SPSS no sabe que una cosa está al lado de la otra. Tal vez si la parada estuviese ubicada en otro lado, hubiese sido otro resultado. Entonces, pues hemos tenido que quitar una de las dos variables. Eso es lo que manda el análisis de regresión. También se hizo una cosa súper chévere que te da el SPSS, es esta tabla BIF, que está relacionada con la multicolonialidad. Cuando este valor BIF ya empieza a aumentar de 7 hasta 10, ya hay un indicio de multicolonialidad sin tener que ver directamente la matriz de correlación que nosotros siempre hemos visto. Otra cosa súper interesante es esto, la SIC. Cuando todos estos valores son 0, es que esa variable es importante y aporta valor al modelo. Y bueno, los coeficientes con los que nosotros hablamos la ecuación. ¿De acuerdo? Y esto, señores, es la ecuación que me resulta del valor de los apartamentos, que explica el valor de los apartamentos en el barrio de Pontevedra con todas las variables consideradas en un 86% de R cuadrado ajustado. Entonces eso lo tengo allí. Ya lo calculé, lo guardamos allí por ahora. Ojo, porque tenemos muchísima información en el sector. Ahora bien, ¿qué es el modelo multicriterio? Levanten la mano, por favor, ¿quiénes han oído hablar del multicriterio? Evidentemente, todos mi grande liga aquí. Claro, por supuesto. Evidentemente. Pero bueno, es una herramienta súper interesante, creada por el profesor Thomas Sati, un matemático PhD en los años 80, israelí, creado inicialmente como un método para la toma de decisiones.
¿Qué ocurre? Cuando usted, por ejemplo, quiera comprar un carro, usted tiene varios criterios. La marca, el motor, el color, inclusive cualquier cosa. Pero si tuviese solamente un criterio, el precio, usted elegiría o el más caro porque tiene mucho dinero y le gusta el caro, o el barato porque, bueno, le parece que cumple con sus expectativas y listo, no tiene más nada que pensar. Pero cuando uno se pone, oye, el carro, la marca, el motor, todo, el cerebro pues no tiene la capacidad como tal de procesar tantas variables y tantos criterios al mismo tiempo. Por lo que esta herramienta está fundamentada en procesos matemáticos, psicológicos, por lo que les acabo de explicar, y contrastes empíricos, que quiere decir que ha sido probado en muchísimas áreas del conocimiento en las últimas décadas. Como esto es un poquito de eso, la parte del multicriterio, he tratado de resumirlo y enmenuzarlo lo más simple posible. Y por el tiempo que tenemos. HP solo funciona, es únicamente una herramienta para la toma de decisiones o la ponderación de ciertas variables. Que nosotros como tasadores tenemos que darle un plus para traerlo a nuestra área de conocimiento, la valoración. Y esto es así. HP funciona hasta acá, hasta el paso 3. Lo primero, definir y hacer una jerarquización de las variables. 2, consultar a los expertos. Ya vamos a ver por qué. Y el 3, realizar una matriz de comparación pareada y vector agregado. Y luego es que ahí entra la parte de la tasación. Como ven, AHP, que así se llama el modelo multicriterio, es uno de los modelos multicriterios. Y finalmente calculamos el valor del activo. Paso 1. Con las mismas variables que yo trabajé anteriormente, las traigo para acá y allí las tengo. Área, todas estas. Entonces, yo tengo que intentar hacer una pirámide desde las variables más, vamos a decir, más generales a las más específicas en función de su importancia. Y esto es lo que está acá. Fíjense que el valor de los apartamentos, en mi caso, es una vamos a decir, un organigrama súper pequeño, súper simple, pero esto puede ser gigante, que puede tomar en cuenta el estrato, puede tomar en cuenta la seguridad, la vista, cualquier cosa. Y bueno, lo he dividido en dos. Las variables intrínsecas, vamos a decir, del edificio del apartamento, las facilidades del sector. En las características del edificio y del apartamento se divide en el área del apartamento o la distribución y la edad del edificio. Y el área, pues, en sus componentes, habitación, baños y garajes, y la edad del edificio, los rangos que teníamos anteriormente. Y en la facilidad del sector, el de las distancias que ya teníamos. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo aquí? Primero, en la zona verde, tengo que calcular qué es más importante, el verde de la izquierda o el verde de la derecha. Luego, cuando bajo a las características del apartamento, tengo que calcular cuál es la ponderación del área del apartamento y la edad con respecto a este criterio. Y luego, el número de habitaciones, baños y garajes respecto al área del apartamento. Esto es súper importante para entender lo que viene, porque cada uno de esos niveles conforman un criterio. Les repito, yo voy a ponderar las características del apartamento y la facilidad del sector en función del valor del apartamento. Este es mi criterio. Luego, el área del apartamento y el área del edificio en función de este criterio. Y estas tres variables en función de este criterio más arriba. Ya lo vamos a ver. AHP se nutre, así como el modelo econométrico se nutre de los datos comparables, se nutre de la consulta de los expertos. ¿Qué es esto? Que, por ejemplo, nosotros cuando estamos por allí valorando y decimos, por ejemplo, no, mira, en Bellomonte, por ejemplo, vale un 15% menos que el Rosal. Ese 15% ¿dónde salió? De tu experiencia, pero ahí está eso, ahí como que le falta algo, ¿no? No está probado, no está un poquito, a menos que haya hecho los cálculos, claro. AHP intenta que esa subjetividad se torne un poco más educada, que ya no sea arbitrario, que no es decir un número. ¿Y quién me da ese número? El experto, el especialista en ese ámbito que yo estoy estudiando. Entonces, mis expertos fueron un grupo de evaluadores de Bogotá
Y pues me dio curiosidad saber qué opinaba o qué veía, cómo lo veían los residentes del sector, para ver, porque ellos al final son los que pagan, son los que dicen, mira, voy a pagar hasta acá. Y se creó esta encuesta. 3 páginas que fueron entregadas a cada uno de los valores y a cada uno de los tasadores y a cada uno de los residentes, y se compone de la siguiente manera. Se le explica el organigrama, se le explica de qué va cada una de las variables y el criterio por el cual tienen que comparar. Fíjense acá tengo características del apartamento en función del criterio, componentes del valor. Y acá, área del apartamento, edad, en función de las características del apartamento y así sucesivamente. Luego, se le dan las instrucciones. Usted tiene, primeramente, que llenar con una X la variable que a usted le parezca más importante, primeramente. Y luego, elegir, en función de esta escala del 1 al 9 creada por Satie, en función de la importancia. Tenemos desde igual importancia, moderada, grande, muy grande y extrema. Ya lo vamos a ver con más detalle, vamos a hacer un pequeño ejercicio sobre eso. Y así sucesivamente. Todo el organigrama que teníamos anteriormente lo hemos transformado en encuestas para poderle preguntar al experto cómo él percibe todas esas variables. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, elijo que para mí es más importante el área del apartamento y le doy un 7. Creo una matriz, ¿verdad? Donde finalmente él me dice la ponderación de esa variable. Fíjense que el área del apartamento en ese caso tiene una importancia de 87% versus un 12% de la edad. Y así sucesivamente. En este caso con la edad se hizo lo mismo, una matriz un poco más grande. Y finalmente tengo todas las variables ponderadas en función del primer experto. Pero tengo 5 tasadores y tengo 10 residentes. Pues aquí están los 5 tasadores. Esas 5 opiniones tengo que juntarlas aplicándose en la medida geométrica y tengo la opinión general de los tasadores en esta columna. Igualmente para los residentes. Vamos a aplicar eso. Ejercicio de tasación. Apartamento ubicado en San Luis de Potosí, edad de edificio entre 16 y 30, 570 metros de Titán Plaza y a 770 del paradero de Transmilenio. Modelo econométrico, facilito. Lo único que tengo que hacer es sustituir valores. Y me da un valor de 3.745.000 pesos por metro cuadrado. Modelo multicriterio. En este caso, yo simulé un mercado de apenas 5 comparables. Y ese puntico verde es el apartamento que voy a valorar. Tengo mis 5 comparables aquí, con sus precios de venta, su área, su edad, su distancia y sus 2 distancias, evidentemente. Luego yo tengo que hacer una serie de cálculos donde tengo que transformar cada una de las variables a ponderaciones. Esto es, sumar las áreas me da 572 y por ejemplo 98 entre 572 me da 0,17 y así sucesivamente. ¿Ok? Y voy construyendo ahora una matriz de los comparables, ¿verdad? Ponderados respecto a las variables, de los referenciales respecto a las variables. Y esto que está acá es el vector agregado que ya habíamos calculado de los tasadores y los residentes. Como les había dicho antes, este método o esta herramienta se apoya en el método de ratio de evaluación del IBS-SC. Entonces, calculando los diferentes ratios y su media, simplemente para los tasadores y para los residentes me da un valor de 3.600.000, 3.582.000 y 3.600.000. Un 4% por debajo del modelo que se supone que es perfecto, el econométrico. ¿Ok? Pero recuerden, para mí no existe el modelo econométrico, para mí no existen los 112 comparables. Y un promedio simple.
tomar todos los precios, dividirlo entre todas sus áreas y guácata, un promedio ahí rapidito, me dio 4.400.000, un 20% por encima, ¿verdad?, de ese modelo perfecto que habíamos calculado previamente. Aquí tenemos otro ejemplito, pero ya como un extracto. Fíjense que los valores dan 4%, 6% para el promedio simple. Y una tercera tasación de un apartamento igualmente, ahora en este sitio, en este sector. Y aquí están los resultados. Por encima 12% y el promedio pues 8% por encima. Comparación entre estos métodos. El modelo econométrico necesita muchísima información. El modelo multicriterio obviamente no la necesita. Es sensible el modelo econométrico a la base de datos o a los datos de entrada. Si yo le meto datos chimbos, me va a dar un modelo chimbo. Sensible a las apreciaciones de los expertos. Si yo no le pregunto a los expertos que realmente tengo que preguntarles, evidentemente las ponderaciones finales no van a ser las más correctas, las más idóneas. El modelo econométrico requiere de análisis vía software especializados o herramientas como Excel, SPSS, StatGraphic, R, entre otros. El modelo multicriterio solamente requiere leerse un libro y hacer sumas, divisiones y multiplicación de matrices. No es muy complicado con respecto a los cálculos, ¿no? El modelo econométrico no garantiza una solución. El hecho que yo tenga 2.500 datos no quiere decir que siempre me va a dar un R cuadrado ajustado mayor a 0,75 según el criterio que nosotros tenemos aquí, sobre todo de 0,85 para los españoles, por ejemplo. Y el multicriterio tampoco. Porque como les dije, si yo pues le he preguntado a los expertos que no son los más idóneos, evidentemente no voy a tener, o si no los consigo inclusive. Porque, por ejemplo, si yo necesito a una persona que conozca el San Fernando de Atabapo y no lo hay, pues no puedo aplicar este método. Conclusiones. Los resultados encontrados en el modelo multicriterio no distan demasiado del econométrico. Ojo, estamos simulando un escenario donde tenemos y no tenemos. Por eso lo puse entre comillas, porque en verdad, fíjense que se demostró que se acerca muchísimo al valor que en un escenario con mucha información puede valer. Pero en este caso, cuando yo no tengo información, tal vez a los tasadores les dé desconfianza o no confíen mucho en el valor, pero fíjense que aplicar este tipo de métodos no es del todo descabellado. En un mercado con información abundante, siempre prevalecerá aplicar primero el modelo econométrico o, en caso de que no me dé un R cuadrado conveniente, pues aplicar la estadística descriptiva antes que el modelo multicriterio. Es desgastarse aplicar un modelo multicriterio cuando tengo muchísima información. No es conveniente. En un mercado con poca transparencia o falta de información, si no se pudiera utilizar el modelo econométrico, aplíquese la estadística para series pequeñas o muy pequeñas. Los estimadores L, M, la media windsoriana, todo es una parranda de estimadores robustos que se pueden aplicar para series pequeñas y no un simple promedio allí que no tiene razón ni sentido ni basamento para aplicarse. Y por último, el cambio de chip en los evaluadores en conocer nuevas herramientas. Tal vez ustedes en este paso tan rápido del método, cónchale, matrices, consulta experto, la encuesta, vale, es un engorroso, yo me quedo con mi promedio y chao, no. De verdad que los tiempos, de verdad, no quiere decir que yo voy a desechar del todo un modelo econométrico o la estadística que siempre hemos aprendido. Estas no son métodos, son herramientas que apoyan los mismos enfoques de siempre. Esto simplemente es una herramienta que apoya la comparación directa, el método de comparación directa del mercado. He agarrado 5 comparables para aplicar multicriterio y solamente he hecho algo más, pero con un razonamiento lógico y correcto para dar un resultado pues también igual de correcto y lógico. Y pues, esto es todo. Uy, no sé por qué salió esto así. Pero bueno, disculpe, muchas gracias.
Vamos a entrar entonces a la parte del ciclo de preguntas y respuestas. Por favor, si tienen alguna pregunta, se va a llegar por escrito. Bueno, ingeniero, está todo muy claro aparentemente. Sí. No habiendo preguntas, entonces llamamos al presidio, a las autoridades, a la presidenta de UPAP, al arquitecto María Emilia, al presidente de SOITABE, el ingeniero José García, y al presidente del Congreso, ingeniero Alfredo Díaz, para hacer la entrega de la certificación de reconocimiento al expositor. ¿Sí? Bueno, agradecido a los ponentes de esta tarde, brillantes exposiciones por parte de todos, brillante el comportamiento de todos nosotros aquí en este auditorio de hoy. Los invitamos para mañana a las 8:30 y no van a contar con mi presencia porque tengo una cita, así que no lo voy a fastidiar mañana. Sin embargo,